Lanzamiento de disco. La prueba de lanzamiento de disco es una prueba de atletismo donde el principal objetivo es lanzar un objeto circular y que llegue lo más lejos posible de las marcas ya establecidas. El disco se lanza desde una circunferencia de 2.5 metros de diámetro y debe aterrizar dentro del sector que está marcado por el layoff de unos ángulos de 35 grados a 32 en un circuito de madera redondo por metal. Para varones tiene un diámetro de 22 centímetros y un peso de 2 kilos, mientras que para las mujeres mide 18 centímetros y pesa 1 kilo y debe lanzarse a una mano. Esta prueba se añadió al atletismo en los Juegos Olímpicos desde 1896 y en el Campeonato Mundial de Atletismo en 1983. Uno de los máximos exponentes, Robert Garrett, de Estados Unidos, ganó medalla de oro en 1896. Descripción de las fases de lanzamiento de disco. El lanzamiento de disco se divide en 4 fases: balanceo, giro, descarga y recuperación. En la fase de balanceo se inicia el movimiento y el lanzador se ubica en la posición para el giro. La fase de giro del disco se acelera y la parte inferior del cuerpo rota por delante de la parte superior del cuerpo, produciendo pretensión. En la fase de descarga se produce la velocidad adicional y se transfiere al disco antes de ser descargado. En la fase de recuperación, el lanzador se frena y evita cometer un lanzamiento nulo. Los ejercicios que nos pueden ayudar para el lanzamiento de disco son primeramente agarrar el disco con la yema de los dedos y hacer ochos. Esto nos ayuda a tener el control del disco y nos facilitará a la hora de hacer el giro y posteriormente hacer el lanzamiento de disco. Nuevamente se vuelven a hacer como ochos, pero de arriba hacia abajo. Lanzamiento de jabalina. El lanzamiento de jabalina es una prueba de atletismo en la que, como su nombre lo indica, se lanza una jabalina, hecha con material reglamentario de metal o de fibra de vidrio. El objetivo es lanzarlo lo más lejos posible. Descripciones de la fase. En el lanzamiento de jabalina, las fases siguientes son: aproximación, ritmo de 5 pasos y descarga, en la que se parte en la red de ritmo de 5 pasos y recuperación. En la fase de aproximación se acelera el lanzador y la jabalina. En el ritmo de 5 pasos se acelera aún más a medida de que el lanzador se prepara para la fase de descarga. En la fase de descarga se produce velocidad adicional y se transfiere a la jabalina antes de descargarla. En la fase de recuperación, el lanzador se frena y evita cometer un lanzamiento nulo. Uno de los ejercicios en los que puede ayudar al lanzador de jabalina es el de 5 pasos, puesto que es uno de los más complejos. Se toma de la posición inicial y se toman los 5 últimos pasos de carrera, que son el paso con el pie izquierdo. Después, en la segunda fase, es donde se lleva una ligera extensión del brazo y se cruza el pie derecho del lado lateral. Posteriormente, en la tercera fase, es en donde la jabalina llega a su extensión máxima junto con el brazo y se vuelve a dar el paso. En la cuarta fase, la pierna se cruza y agarrando mayor velocidad y con el brazo completamente extendido. Y en la fase 5 es en donde se lanza la jabalina. Lanzamiento de bala. Lanzamiento de peso o lanzamiento de bala es una prueba del atletismo moderno que consiste en propulsar una bala sólida de acero a través del aire a la máxima distancia posible.
Forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos, en las que el peso de la bala es de 7.26 kilogramos para hombres y de 4 kilos para mujeres. Va dependiendo de la edad que sea el individuo y de la categoría a la que pertenezca. El área de lanzamiento de esta circunferencia es de 2.137 metros, 7 pies de diámetro, generalmente en cemento. Y en su parte lateral tiene un borde de madera que delimita la zona en donde puede pisar el atleta. La zona donde cae el peso se denomina zona de caída y de un ángulo de 40 grados desde el área de lanzamiento. La técnica lineal del lanzamiento de balas se divide en las siguientes bases: preparación, desplazamiento, descarga y recuperación. En la fase de preparación, el lanzador se ubica para el inicio del lanzamiento. En la fase de desplazamiento, el lanzador y la bala acelera el tiempo de traslado para prepararse para la fase de descarga. En la fase de descarga se produce la velocidad adicional que se transfiere a la bala antes de ser descargada. En la fase de recuperación, el atleta frena y evita cometer un lanzamiento nulo. Uno de los ejercicios que le puede ayudar al lanzador de bala es inicialmente la posición inicial y el lanzamiento de la misma, de la bala o del implemento. En este caso, solamente se toma la última posición, la posición de lanzamiento. En esta, el individuo coloca la bala a la altura del cuello y solamente hace una pequeña flexión de rodillas e impulsa de manera técnica la bala.